en estos 25 años de historias, los invitados no paran, y un invitado muy especial, señores. Es Eduardo Grajales. Nos ha ayudado con el sonido, lo hemos visto elegante en las tarimas, maestro de ceremonias, en la administración municipal, también un amplio recorrido, y has pasado por estas cámaras. Señor Grajales, bienvenido. Lucho, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación. Sí, también hemos hecho parte de este proceso de crecimiento de la empresa y orgulloso de ser tamesino y de haber hecho parte de la historia del sistema comunitario y medios de comunicación. Y dentro de esa historia, contanos un poquito también cómo fue ese paso por nuestra empresa. ¿Tenés aún ese recuerdo vivo del primer día en que llegaste a trabajar ahí? Sí, claro, sobre todo porque la empresa es una gran escuela. Es una gran escuela que nos dio la oportunidad de experimentar, de aprender y de sentirnos inquietos por este medio de comunicación que es la televisión. En ese momento no teníamos radio todavía, pero estaba el tema de la televisión. Y claro, recuerdo, yo llegué al sistema comunitario a ser auxiliar de mantenimiento, oficios varios, y luego empezamos a generar la inquietud por hacer producción de televisión e hicimos la primera transmisión en directo desde el Estadio Capitán Alberto Fernández. Quiero hacer un paréntesis ahí. Cuando hablas de ese auxiliar, ¿también te tocó escalera y eso? Sí, claro, a mí me tocó en el LJ, en el SJ, el Suzuki, cargar la escalera y andar también en taximoto, que apenas en ese momento estaban empezando en Támesis, andar en taximoto con la escalerita pequeña suspendiendo a los que no pagaban el servicio. ¿Y cómo te fue en esa transmisión desde el estadio? ¿Qué hicieron Hombre, allá? ¿De qué se trataba o qué? era un partido de fútbol. Sí. Entonces quisimos experimentar, como alguna vez en una emisora comunitaria que había en Támesis hace algunos años, Ondas del San Antonio, se hacían transmisiones por radio de los partidos. Nosotros quisimos experimentar y hacerlo por televisión, las primeras transmisiones en directo desde el estadio, y a un partido de fútbol que había de la selección Támesis, no recuerdo con quién, pero cometimos un error gravísimo en ese primer experimento. Pusimos dos cámaras en una de las tribunas y pusimos una al lado contrario. Entonces, cuando se ponchaba la cámara del lado contrario, todo el mundo quedaba enredado porque no sabía realmente quién llevaba el balón. Además, porque no teníamos un narrador muy profesional o muy eficiente en el asunto. Entonces, sí, todo el mundo veía la transmisión feliz y dichoso porque estaban viendo un partido en el estadio de Támesis, pero no entendían el juego cuando ponchábamos la cámara del lado contrario. O sea, estaban contando mal la historia. Sí, claro, no, sí, imagínate un jugador corriendo hacia la derecha y luego cambia de cámara y lo ven corriendo hacia la izquierda. Entonces eso los enredaba un poquito. Eduardo, qué bueno esa. Ya no te voy a preguntar lo de la anécdota porque con esa yo creo que es suficiente. Ese paso por la empresa también, usted lo decía, es una escuela. ¿De ahí te impulsó a hacer lo que eres ahorita? ¿O de pronto se detuvo el proceso? ¿O cómo se veía usted en ese tiempo? Yalive, realmente estar en la empresa, en el sistema comunitario de medios de comunicación, anteriormente la parabólica, como la llamaban en ese entonces, le abre a uno puertas. Porque, y digo la escuela es porque allí aprendí a manejar algunos programas de edición de video, de trabajo en adecuación de fotografías, como lo es el Photoshop y todo este tipo de programas de edición. Y eso le abre a uno las puertas. Llegó una posibilidad para irme a trabajar a Cosmovisión y gracias a esa experiencia y ese trabajo que había tenido en el canal, pues se me abrieron las puertas en Medellín. Hubo la posibilidad también de trabajar con Teleantioquia, pero llegó primero la oportunidad de Cosmovisión, entonces estuve allí gracias a esas puertas que le abre a uno el sistema comunitario. Qué bueno que esas puertas las haya sabido aprovechar usted, Eduardo, y bueno, muchos también han pasado por acá y saben lo bonito que es aprender y lo bonito que es crecer. Dentro de esa historia, ¿cómo era trabajar allá? ¿Vos llegaste y impusiste un estilo, trajiste cosas nuevas o qué había? No, cuando yo llegué simplemente lo que hice fue aprender. Soy una persona muy inquieta por eso, por el aprendizaje. Entonces había un jefe de mantenimiento que era el encargado como de todo el montaje y la distribución de las redes, y a esa persona me le pegué. Muchas veces no explicaba bien, no se hacía entender, pero
uno tiene sus mañitas y se va. Yo aprendo muy fácil viendo. Sí. Entonces yo me le pillaba los truquitos y las cositas y fui aprendiendo y luego empecé a hacer mantenimiento y como te digo me tocaba hacer también oficios varios, entonces yo también era el del café en la oficina, había que llegar y barrer y trapear y sacudir y mantener las instalaciones de la sede presentables para todos los usuarios, entonces también me tocó hacer eso. Fueron, yo pienso que unos 2 años más o menos en ese tema de auxiliar de mantenimiento. Y ya luego pues pasamos al tema de producción y empezamos a encarretarnos con el manejo de las cámaras y con la producción propia. ¿Usted recuerda de pronto, Eduardo, ese programa con el que usted empezó? ¿Te tocó editar o hacer un programa que recuerdes? Claro. El primer programa con el que arrancamos se llamó Oficios de mi pueblo. Oficios de mi pueblo, y empezamos contando una historia frente a la instalación de una tubería que iba a llevar las aguas residuales hacia la Petar. Sí. Ese fue el primer programa que hicimos de Oficios de mi pueblo y que fue uno de los primeros programas de producción propia. Además había otro programa a la par que se hacía, que era Charlas con nuestra gente. Lo hacía en ese entonces el presidente de la junta directiva, pero nosotros hacíamos todo el tema de preproducción y postproducción del programa. Él hacía unas entrevistas con varios personajes del municipio, contaban historias, anécdotas y cosas, y eso fue cogiendo fuerza, a la gente le gusta verse en cámara. Y detrás de ese montaje, detrás de esa producción y postproducción, ¿contaban ampliamente con recursos o cómo era ahora muy limitado? Demasiado limitado, Yali. Pues te voy a contar otra anécdota que le ayuda a uno a ser recursivo. Sí. Nosotros trabajábamos en ese entonces con cámaras Super VHS, una cámara Super VHS y una cámara VHS normal. Eso venían unos tacos y nosotros simplemente para editar todo ese material poníamos 2 VHS sencillos y un VHS de edición, y el monitor, una consolita para insertar el audio, y simplemente coja los controles y usted parecía jugando Xbox o parecía jugando con un play, play, pause, play, rec, para poder hacer la edición en tacos de VHS. Es apasionante escuchar eso, porque y muchos jóvenes pues que nos están viendo un VHS, de hecho pues sí. A mí me suena raro un VHS, ¿eso qué es o eso qué era? Sí, eso eran unos cassettes de cinta magnética donde vos tenías una caja pequeña como un DVD, a los que le tocó el DVD, sí. Pero era una caja más grande donde usted simplemente insertaba ese cassette como una grabadora, no sé si le tocaban las grabadoras. Ajá, también con sí. Cassette de cinta magnética, usted simplemente metía el cassette ahí y reproducía en el televisor la película. Y listo, ya. Eso era todo. Entonces lo que nosotros teníamos que hacer era combinar las imágenes que habían en un taco o en un cassette de esos de VH y las imágenes que habían en el otro, para poderlas combinar en un solo taco de VHS con música y con la voz de fondo. Eduardo, ¿vos qué pensás ahora del canal que hay? De lo que has visto, de las producciones, el nivel profesional que hay, porque usted hizo parte de eso, porque esto no se creó solo, son 25 años. ¿Cómo ves esto ahora? Yali, yo me siento orgulloso del sistema comunitario porque el sistema comunitario empezó como un sueño. O sea, yo conocí cuando llegó, pero no me vayan a dar cuentas de la edad. Sí, tranquilo. No tengo más que el canal. Cuando llegó la parabólica de Támesis. Yo trabajaba en la Casa de la Cultura y recuerdo que nosotros en una actividad que se hacía en la Casa de la Cultura, todavía se hace, que es la Feria del Libro. En esa primera Feria del Libro nosotros íbamos con un taco de VHS a donde es ahora las oficinas de Confiar, y en la terraza funcionaba la cabecera de la parabólica. Y nosotros íbamos allá y poníamos una película a cierta hora, eso estaba dentro de la programación de la Feria del Libro, íbamos y poníamos allá en un VHS la película Play, y eso salía en los televisores que estuvieran conectados en la parabólica. Entonces, saber que ha crecido tanto el sistema comunitario de medios de comunicación, que se logró también rescatar la licencia para la emisora, que es necesario, que se ha sostenido y que además no se ha quedado solamente en ese tema de televisión y radio, sino que también migró al tema del periódico
y ahora el servicio de Internet, y que se sigue expandiendo no solamente en el territorio tamesino, sino a nivel de la región, me parece que es de admirar el trabajo que viene haciendo el sistema comunitario y que se sigue fortaleciendo y que hay que fortalecerlo muchísimo más. O sea, que hay también que pensar en que todo eso que se va ganando también exige que haya pues, una garantía de sostenibilidad, ¿cierto? Que no vayamos en un momento dado a decaer, sino que antes sigamos apuntando hacia lo más alto y que siga creciendo el sistema comunitario. Maravilloso, y felicitaciones por los reconocimientos que han tenido India Catalina y todos los otros reconocimientos que han tenido en festivales de cine. Hace poco también se tuvo el estreno del cortometraje que se grabó con Cinemaluna, entonces Colgados, maravilloso. la película, Colgados, ¿no? Colgados, maravilloso eso, me encanta, me encanta. Eduardo, gracias por estar con nosotros, por hacer parte de estos 25 años de historia de Támesis TV, por contarnos esas anécdotas. Esperamos tenerlo por acá, esa puerta siempre está abierta, y qué bueno que usted también hace parte de nuestra empresa. Muchas gracias. Yali, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por desempolvar los viejitos. Y a ustedes televidentes también gracias por hacer parte de estos 25 años de historia, y nos vemos en otra próxima oportunidad, por supuesto, con más invitados.